El monitor cardíaco comenzó a desacelerar. 60 latidos por minuto, 55, 50. La doctora Isabel Vargas miró el reloj de pared del quirófano. Las 11:42 de la noche. El hígado donado debía haber llegado hace 27 minutos. Su paciente, Roberto Salazar, un hombre de 41 años con cirrosis terminal, tenía quizás 10 minutos más de vida, tal vez menos, y el órgano que podría salvarlo estaba atascado en algún lugar entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Hospital General, en un tráfico que nadie había anticipado. 10 minutos. Ese era el tiempo que separaba a Roberto de la muerte o de una segunda oportunidad en la vida. A 120 kilómetros de distancia, el doctor Andrés Mora sostenía la hielera blanca con las manos temblorosas, mientras el helicóptero médico vibraba violentamente sobre la tormenta que había obligado a aterrizar de emergencia en una carretera secundaria. Dentro de esa hielera, preservado en solución fría, estaba un hígado perfectamente compatible. Un órgano que había pertenecido a una joven de 23 años que había muerto en un accidente de tránsito apenas 6 horas antes. Su última voluntad había sido donar sus órganos, pero ahora esa generosidad final estaba atrapada en el peor escenario posible. Un helicóptero varado, una tormenta eléctrica furiosa y un reloj que no dejaba de correr. En la sala de espera del hospital, Lucía Salazar sostenía la mano de su hija de 7 años, tratando de mantener la compostura mientras las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas. Le habían dicho que su esposo estaba en quirófano, preparado, abierto, esperando. Le habían dicho que el órgano venía en camino. Eso habría sido hace 1 hora. Desde entonces solo silencio. Solo enfermeras pasando con miradas que no se atrevían a cruzarse con la suya. Solo el tic-tac implacable del reloj en la pared que parecía burlarse de su desesperación. Lo que ninguno de ellos sabía es que esta noche no era solo sobre un trasplante. Era sobre una cadena de eventos imposibles que habían comenzado con un accidente en la carretera Coluca a México, continuar con una familia tomando la decisión más dolorosa de sus vidas, y ahora culminaba en una carrera contra el reloj donde cada segundo perdido acercaba a Roberto Salazar a un desenlace que nadie quería imaginar. 3 vidas conectadas por un órgano que viajaba desesperadamente a través de la noche mexicana. Y en ese quirófano, con Roberta abierto sobre las mesas, su hígado enfermo y ya removido, sin vuelta atrás posible, la doctora Vargas se enfrentaba a la decisión más horrible de su carrera. ¿Cuánto tiempo más podía mantenerlo vivo sin el órgano? ¿En qué momento tendría que admitir la derrota y cerrar a un hombre sabiendo que lo estaba condenando a muerte? El teléfono del quirófano sonó. Todas las cabezas se giraron. Vargas se levantó con manos que apenas podían sostenerla. La voz al otro lado le dio una noticia que cambiaría todo. Y el reloj seguía corriendo. Lo que estás a punto de escuchar es un caso médico real que ocurrió en la Ciudad de México en octubre de 2022. Es la historia de un trasplante de hígado que estuvo a minutos de convertirse en tragedia. De un equipo médico enfrentando la situación más estresante de sus carreras. Y de una familia aferrándose a la esperanza mientras el tiempo se agotaba segundo a segundo. Este es un drama médico crudo, real, sin filtros. Si te fascinan estas historias de vida o muerte que ocurren detrás de las puertas de los hospitales, suscríbete al canal y activa la campanita. Dale like si este contenido te atrapa desde el primer momento. Y cuéntame en los comentarios desde qué país o estado nos estás viendo. Me encanta saber dónde está nuestra comunidad. Ahora, adentrémonos en las horas más tensas vividas en el Hospital General de la Ciudad de México. El helicóptero tocó tierra en una carretera secundaria cerca de Lerma, Estado de México, a las 11:05 de la noche. La lluvia golpeaba el parabrisas con furia apocalíptica.
Rayos iluminaban el cielo cada pocos segundos, convirtiendo la noche en día por fracciones de segundo. El piloto, Capitán Ruiz, un veterano de 20 años volando ambulancias aéreas, negaba con la cabeza. «No puedo volar en esto, es suicida». El doctor Andrés Mora, coordinador de procuración de órganos, sostenía la hielera blanca contra su pecho como si fuera un bebé. Dentro, envuelto en bolsas estériles y rodeado de hielo, estaba el hígado que había extraído personalmente del cuerpo de Ana María Torres apenas 3 horas atrás. Había conocido a los padres de Ana María. Había visto su dolor insoportable mientras firmaban los documentos de donación. Les había prometido que el sacrificio de su hija salvaría vidas. «¿Cuánto tiempo necesitamos esperar?», preguntó Mora, su voz tensa. Ruiz consultó el radar meteorológico en su tableta. «Esta tormenta es enorme. Podría pasar en 20 minutos o podría durar 2 horas. No tengo forma de saberlo». Mora sintió que el pánico comenzaba a trepar por su garganta. Llamó inmediatamente a Vargas. «Isabel, estamos varados, no podemos volar». Escuchó el silencio mortal al otro lado de la línea. Luego la voz de Vargas, controlada pero tensa. «Andrés, ya lo abrimos. Roberto está en la mesa, su hígado está fuera. Necesito ese órgano en menos de 1 hora o vamos a perderlo». Mora sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Habían comenzado sin tener el órgano asegurado. Era un riesgo calculado que ahora se convertía en pesadilla. «Voy por tierra», dijo Mora súbitamente. «¿Qué?», respondió Ruiz. «Voy a conseguir un vehículo y voy a manejar hasta allá. Son 45 kilómetros. En esta hora, con las carreteras vacías, puedo hacerlo en 30 minutos». Ruiz lo miró como si estuviera loco. «Andrés, hay una tormenta masiva. Las carreteras están inundadas. Es peligrosísimo». Pero Mora ya estaba bajando del helicóptero, la hielera firmemente sujeta. Corrió hacia la única casa visible cerca de la carretera. Golpeó la puerta con desesperación. Un hombre mayor abrió, sobresaltado por el ruido. «Por favor, necesito su ayuda. Soy médico. Llevo un órgano para trasplante. Necesito un vehículo ahora». El hombre, don Arturo, de 60 y tantos años, vio la bata manchada de Mora, la hielera médica, la desesperación genuina en sus ojos. «Tengo una camioneta», dijo simplemente, «pero yo manejo. Estas carreteras son traicioneras y yo las conozco». Mora no discutió. En 2 minutos estaban en una vieja camioneta Ford surcando la tormenta. Don Arturo manejaba con una concentración feroz, sus manos aferradas al volante, sus ojos entrecerrándose para ver a través del diluvio. Los limpiaparabrisas apenas daban abasto. Mora llamó nuevamente a Vargas. «Voy por tierra, estaré ahí en 30 minutos». Escuchó la respiración agitada de ella al otro lado. «Date prisa, Andrés, no tenemos mucho tiempo». Colgó y se aferró a la hielera. Pensó en Ana María Torres, la joven donante. Había visto su cuerpo en la mesa de operaciones, joven, saludable, excepto por el traumatismo fatal de cabeza, que le había quitado la vida instantáneamente. Sus padres le habían contado que Ana estudiaba medicina, que su sueño era salvar vidas. Ella querría esto, había dicho su madre entre sollozos. Querría que sus órganos ayudaran a alguien. Mora había prometido honrar ese deseo. Y ahora, mientras la camioneta atravesaba charcos que parecían ríos, mientras los rayos iluminaban el camino como explosiones de luz, sabía que no podía fallar. No a Ana, no a su familia, y definitivamente no a Roberto Salazar, quien en ese momento yacía abierto en una mesa de operaciones, esperando un milagro. La carretera estaba parcialmente inundada en varios tramos. Don Arturo conducía con valentía, atravesando el agua sin dudar, confiando en que su vieja camioneta resistiría. «¿Quién recibe el órgano?», preguntó después de un silencio tenso. «Un hombre de 41 años, padre de una niña pequeña, cirrosis terminal», respondió Mora. Don Arturo asintió, presionó el acelerador un poco más. «Entonces no hay tiempo que perder». Y en medio de esa tormenta infernal, 2 extraños unidos por la urgencia de salvar una vida desconocida corrían contra un reloj que no perdonaba. El helicóptero tocó tierra en una carretera secundaria cerca de Lerma, Estado de México, a las 11:05 de la noche. La lluvia golpeaba el parabrisas con furia apocalíptica. Rayos iluminaban el cielo cada pocos segundos, convirtiendo la noche en día por fracciones de segundo. El piloto, Capitán Ruiz, un veterano de 20 años volando ambulancias aéreas, negaba con la cabeza. «No puedo volar en esto, es suicida».
El doctor Andrés Mora, coordinador de procuración de órganos, sostenía la hielera blanca contra su pecho como si fuera un bebé. Dentro, envuelto en bolsas estériles y rodeado de hielo, estaba el hígado que había extraído personalmente del cuerpo de Ana María Torres apenas 3 horas atrás. Había conocido a los padres de Ana María. Había visto su dolor insoportable mientras firmaban los documentos de donación. Les había prometido que el sacrificio de su hija salvaría vidas. ¿Cuánto tiempo necesitamos esperar?, preguntó Mora, su voz tensa. Ruiz consultó el radar meteorológico en su tableta. Esta tormenta es enorme. Podría pasar en 20 minutos o podría durar 2 horas. No tengo forma de saberlo. Mora sintió que el pánico comenzaba a trepar por su garganta. Llamó inmediatamente a Vargas. «Isabel, estamos varados. No podemos volar». Escuchó el silencio mortal al otro lado de la línea. Luego la voz de Vargas, controlada pero tensa. «Andrés, ya lo abrimos. Roberto está en la mesa. Su hígado está fuera. Necesitó ese órgano en menos de 1 hora o vamos a perderlo». Mora sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Habían comenzado sin tener el órgano asegurado. Era un riesgo calculado que ahora se convertía en pesadilla. «Voy por tierra», dijo Mora súbitamente. «¿Qué?», respondió Ruiz. «Voy a conseguir un vehículo y voy a manejar hasta allá. Son 45 kilómetros. En esta hora, con las carreteras vacías, puedo hacerlo en 30 minutos». Ruiz lo miró como si estuviera loco. «Andrés, hay una tormenta masiva. Las carreteras están inundadas. Es peligrosísimo». Pero Mora ya estaba bajando del helicóptero, la hielera firmemente sujeta. Corrió hacia la única casa visible cerca de la carretera. Golpeó la puerta con desesperación. Un hombre mayor abrió, sobresaltado por el ruido. «Por favor, necesito su ayuda. Soy médico. Llevo un órgano para trasplante. Necesito un vehículo ahora». El hombre, don Arturo, de 60 y tantos años, vio la bata manchada de Mora, la hielera médica, la desesperación genuina en sus ojos. «Tengo una camioneta», dijo simplemente, «pero yo manejo. Estas carreteras son traicioneras y yo las conozco». Mora no discutió. En 2 minutos estaban en una vieja camioneta Ford surcando la tormenta. Don Arturo manejaba con una concentración feroz, sus manos aferradas al volante, sus ojos entrecerrándose para ver a través del diluvio. Los limpiaparabrisas apenas daban abasto. Mora llamó nuevamente a Vargas. «Voy por tierra, estaré ahí en 30 minutos». Escuchó la respiración agitada de ella al otro lado. «Date prisa, Andrés, no tenemos mucho tiempo». Colgó y se aferró a la hielera. Pensó en Ana María Torres, la joven donante. Había visto su cuerpo en la mesa de operaciones, joven, saludable, excepto por el traumatismo fatal de cabeza, que le había quitado la vida instantáneamente. Sus padres le habían contado que Ana estudiaba medicina, que su sueño era salvar vidas. Ella querría esto, había dicho su madre entre sollozos. Querría que sus órganos ayudaran a alguien. Mora había prometido honrar ese deseo. Y ahora, mientras la camioneta atravesaba charcos que parecían ríos, mientras los rayos iluminaban el camino como explosiones de luz, sabía que no podía fallar. No a Ana, no a su familia, y definitivamente no a Roberto Salazar, quien en ese momento yacía abierto en una mesa de operaciones, esperando un milagro. La carretera estaba parcialmente inundada en varios tramos. Don Arturo conducía con valentía, atravesando el agua sin dudar, confiando en que su vieja camioneta resistiría. «¿Quién recibe el órgano?», preguntó después de un silencio tenso. «Un hombre de 41 años, padre de una niña pequeña, cirrosis terminal», respondió Mora. Don Arturo asintió, presionó el acelerador un poco más. «Entonces no hay tiempo que perder». Y en medio de esa tormenta infernal, 2 extraños unidos por la urgencia de salvar una vida desconocida corrían contra un reloj que no perdonaba. La doctora Vargas había realizado la hepatectomía, la extracción del hígado enfermo de Roberto en tiempo récord, 38 minutos. Ahora, su cavidad abdominal estaba abierta, vacía en el lugar donde debería estar uno de los órganos más vitales del cuerpo humano. Pinzas y clamps mantenían los vasos sanguíneos cerrados, tubos temporales desviaban la sangre, pero ese arreglo no podía durar para siempre. Tenían una ventana limitada antes de que el cuerpo de Roberto comenzara a fallar catastróficamente. Temperatura corporal descendiendo a 35.2 grados, presión arterial 100/60, frecuencia cardíaca 72. Todos esos números sonaban estables, pero Vargas sabía que era una estabilidad artificial.
mantenida por drogas y máquinas. Sin un hígado funcionando, el cuerpo de Roberto no podía metabolizar toxinas, no podía producir factores de coagulación, no podía realizar las 1000 funciones que ese órgano realiza silenciosamente cada segundo. Miró el reloj. 11:23. Mora había dicho 30 minutos. Eso significaba que el órgano debería llegar cerca de las 11:40. Podía mantener a Roberto estable hasta entonces. Probablemente. Pero cada minuto extra era un minuto más de riesgo. «Denme un reporte completo de signos vitales cada 5 minutos», ordenó a las enfermeras. Su voz era firme, pero sus manos temblaban ligeramente. El doctor Cárdenas, su cirujano asistente, un hombre de 35 años que estaba en su segundo año de especialización en trasplantes, se acercó. «Doctora, ¿qué hacemos si el órgano no llega a tiempo?». Era la pregunta que nadie quería hacer, pero todos estaban pensando. Vargas lo miró directamente a los ojos. «No va a pasar, va a llegar». Pero la duda en su voz era palpable. En realidad, Vargas sabía exactamente qué pasaría. Tenían aproximadamente 45 minutos, tal vez una hora como máximo, antes de que el cuerpo de Roberto comenzara a colapsar catastróficamente. Primero vendría la acidosis metabólica, luego la coagulopatía masiva, después el fallo multiorgánico. Y no habría nada que pudieran hacer excepto cerrar y ver cómo moría lentamente en cuidados intensivos. No podían revertir la hepatectomía. No podían ponerle de vuelta su hígado enfermo. Una vez cruzada esa línea, solo había un camino hacia adelante. «Doctora Vargas, línea 1 para usted». La enfermera le pasó el teléfono del quirófano. Era el coordinador del banco de órganos. «Isabel, tengo otra opción. Hay un hígado disponible en Monterrey. No es tan compatible como el de Toluca, pero es compatible. Puedo tenerlo ahí en 2 horas por avión». Vargas sintió un rayo de esperanza. Luego hizo los cálculos rápidamente. 2 horas. Roberto no tenía 2 horas. «No, esperamos el de Toluca. Viene en camino por tierra». Colgó y se dio cuenta de que acababa de doblar su apuesta. Ahora no solo estaba esperando que Mora llegara, estaba rechazando alternativas. Si algo le pasaba a Mora, si la camioneta se accidentaba, si la hielera se dañaba, Roberto moriría y sería completamente su responsabilidad. El peso de esa decisión era aplastante. «Lactato sérico subiendo a 3.2», anunció el anestesiólogo. No era crítico todavía, pero era una señal de alarma. El cuerpo de Roberto comenzaba a mostrar signos de estrés metabólico. Vargas ajustó algunos parámetros en el ventilador. Ordenó cambios en los fluidos intravenosos, pequeños ajustes para comprar tiempo. Minutos preciosos. Uno de los residentes que observaba la cirugía desde la galería del quirófano se atrevió a preguntar por el intercomunicador. «Doctora Vargas, ¿qué tan común es esto? Que un órgano se retrase así». Vargas respondió sin quitar los ojos de Roberto. «No es común, pero tampoco es raro. Los trasplantes son logística militar. Hay 100 cosas que pueden salir mal. Clima, tráfico, fallas mecánicas. Por eso tenemos protocolos y planes de contingencia. Lo que es raro es comenzar la hepatectomía sin tener el órgano físicamente en el hospital». «¿Por qué lo hicimos entonces?», preguntó el residente. Vargas hizo una pausa larga antes de responder. «Porque Roberto no tiene tiempo. Su hígado estaba fallando tan rápido que podría haber muerto esperando. Era un riesgo calculado. Calculé mal». El silencio que siguió era denso, pesado. Todos en ese quirófano sabían que estaban participando en un momento que podría terminar en triunfo o en tragedia. Y nadie, absolutamente nadie, sabía todavía cuál sería. La camioneta de don Arturo derrapó en una curva cerrada. Las llantas perdieron tracción por un segundo que se sintió eterno. Mora se aferró a la hielera con una mano y al tablero con la otra. Don Arturo controló el vehículo con maestría, enderezando en el último momento. «Perdón», murmuró. No, siga así», respondió Mora, su corazón latiendo salvajemente. Miró su reloj, 11:32. Todavía faltaban al menos 15 kilómetros. El teléfono de Mora sonó. Era Vargas. «¿Dónde estás?». Su voz tenía un tono de urgencia que no había estado ahí antes. «A 15 kilómetros, máximo 10 minutos», respondió. Escuchó algo en el fondo, voces elevadas, el pitido de monitores. «Andrés, necesito que sean 5 minutos. Los niveles de lactato de Roberto están subiendo. Está desarrollando acidosis. No tenemos mucho tiempo». Mora le pasó el teléfono a don Arturo. «Hay que ir más rápido». El hombre asintió. Presionó el acelerador hasta el fondo. La vieja camioneta rugió, alcanzando velocidades que probablemente no había alcanzado en años. Las luces de la ciudad comenzaban a aparecer en el horizonte. Casi llegaban.
casi. Mora abrió la hielera para verificar el órgano. El hielo se había derretido parcialmente, pero el hígado seguía frío, preservado, viable. Todavía había esperanza. De regreso en el quirófano, las cosas comenzaban a descontrolarse. Presión arterial cayendo 90/50, anunció Hernández. Frecuencia cardíaca 110. Roberto estaba entrando en shock. Su cuerpo, sin el hígado para filtrar toxinas y mantener el equilibrio metabólico, estaba comenzando a apagarse. Vargas ordenó vasopresores para mantener la presión. Ajustó la ventilación, pero sabía que estaba poniendo curitas en una herida mortal. «Doctora, estamos viendo sangrado en el campo quirúrgico», señaló Cárdenas. Vargas miró y su corazón se hundió. Pequeñas gotas de sangre comenzaban a aparecer en los tejidos donde no debería haber sangrado. Coagulopatía. El cuerpo de Roberto estaba perdiendo su capacidad de coagular la sangre. Sin el hígado, no podía producir los factores de coagulación necesarios. Si esto empeoraba, desangraría internamente y no habría forma de detenerlo. «Necesito plasma fresco congelado, plaquetas y crío precipitado. Ahora», ordenó Vargas. Las enfermeras corrieron a traer los productos sanguíneos. Comenzaron a transfundir agresivamente, tratando de darle al cuerpo de Roberto lo que su hígado ausente no podía producir. Pero era como tratar de llenar un tanque con un agujero en el fondo. Temporal, insostenible, una medida desesperada para comprar minutos. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Cárdenas en voz baja. Vargas miró los monitores. 15 minutos, quizás 20 si tenemos suerte. Era 11:38. El órgano tenía que estar ahí en minutos o perderían a Roberto en esa mesa. Ella había visto pacientes morir durante trasplantes antes. Nunca se acostumbraba. Pero perder uno así, por un retraso logístico, sería algo completamente diferente. Sería una muerte que pudo evitarse. El teléfono del quirófano sonó nuevamente. Vargas lo tomó con manos ensangrentadas. «¿Dónde estás, Andrés?». La voz de Mora llegó entrecortada por la estática. «Estamos en periférico. 5 minutos. 5 minutos, Isabel». Ella colgó y miró a su equipo. 5 minutos. Manténganlo vivo 5 minutos más. Todos asintieron, cada uno redoblando sus esfuerzos, cada par de manos trabajando en sincronía perfecta para mantener funcionando un cuerpo que se negaba a rendirse. Don Arturo conducía ahora por las calles de la ciudad, saltando semáforos en rojo, tocando el claxon para que los pocos autos en la carretera se apartaran. Mora veía las señales. Hospital General, 2 kilómetros, 1 kilómetro, 500 metros. Las luces de emergencia del hospital brillaban como un faro en la tormenta. «Ahí», señaló Mora. Don Arturo derrapó hacia la entrada de emergencias, frenando en seco frente a las puertas. Mora saltó de la camioneta, con la hielera. Ni siquiera se despidió de don Arturo, aunque más tarde buscaría a ese hombre para agradecerle adecuadamente. Corrió a través de las puertas automáticas, gritando: «¡Órgano para trasplante! ¡Despejen el camino!». Las enfermeras lo reconocieron, le abrieron paso, subió las escaleras de 2 en 2, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que explotaría. 3er piso, 4º piso, quirófano 3. Empujó las puertas y todos los ojos en esa sala se giraron hacia él. Vargas extendió sus manos. Era 11:43 de la noche. Había llegado. Vargas tomó la hielera de las manos de Mora como si fuera el tesoro más precioso del mundo. La abrió con rapidez quirúrgica pero cuidadosa. Allí, envuelto en bolsas estériles, rosado, brillante, perfecto, estaba el hígado de Ana María Torres. «Gracias a Dios», susurró alguien en la sala. Mora, empapado en sudor y lluvia, jadeando por la carrera, solo asintió. «Es viable. Está en perfectas condiciones». No había tiempo para celebraciones. Vargas ya estaba moviendo el órgano a la mesa de instrumental. «Preparación inmediata. Necesito que esté listo para implante en 3 minutos». Las enfermeras trabajaron con velocidad impresionante, retirando las capas de empaque, examinando los vasos sanguíneos del órgano donado, preparando las suturas. Mientras tanto, Hernández actualizaba. Presión arterial 85/48. Frecuencia cardíaca 125, lactato 5.1. Roberto estaba al borde del abismo. Vargas lo sabía. Cada segundo que pasaba sin un hígado funcionando, su cuerpo se hundía más profundo en un estado del que podría no regresar. ¿Estado del sangrado?, preguntó. «Empeorando», respondió Cárdenas. «Estamos transfundiendo al máximo, pero no podemos mantener el ritmo. Era una carrera que estaban perdiendo. Pero ahora, finalmente, tenían lo que necesitaban para cambiar el curso». «Órgano listo para implante», anunció la enfermera instrumentista.
Vargas tomó el hígado con una reverencia casi religiosa. Lo posicionó cuidadosamente en la cavidad abdominal de Roberto, alineando los vasos sanguíneos. Este era el momento más delicado. Tenía que conectar la vena porta, la arteria hepática y la vena cava. Cada conexión tenía que ser perfecta. Un solo error, una sola fuga, y Roberto moriría desangrado. Sutura de 4-0 prolene. Extendió su mano sin quitar los ojos del campo quirúrgico. La enfermera colocó la aguja en su mano. Vargas comenzó a coser con movimientos precisos, cada puntada perfectamente espaciada, cada nudo perfectamente apretado. Había hecho esto cientos de veces, pero nunca bajo tanta presión. Nunca con un paciente tan cerca de la muerte. Sus manos no temblaban, no podían temblar. La vida de Roberto dependía de la perfección absoluta. 15 minutos después, todas las conexiones vasculares estaban completas. Vargas miró a Cárdenas, listo para reperfusión. Él asintió. Este era el momento de la verdad. Iban a liberar los clamps, permitir que la sangre de Roberto fluyera a través del nuevo hígado. Si todo estaba bien, el órgano comenzaría a funcionar inmediatamente. Si algo estaba mal, si había una fuga, si el órgano no funcionaba, Roberto moriría en minutos. Librando clap de vena porta, anunció Vargas. Lentamente, con control absoluto, abrió la pinza. La sangre comenzó a fluir hacia el nuevo hígado. Todos observaron conteniendo la respiración. El órgano comenzó a cambiar de color, de pálido a rosado vibrante, a medida que la sangre lo llenaba. Sin fugas visibles, reportó Cárdenas. Librando arteria hepática, Vargas abrió el segundo clamp. Más sangre fluyó. El órgano comenzó a latir suavemente con el pulso de Roberto, un signo hermoso de que estaba recibiendo circulación. Pasaron 30 segundos, 1 minuto. Los monitores comenzaron a cambiar. Presión arterial subiendo a 90/55, frecuencia cardíaca bajando a 110. El nuevo hígado estaba funcionando. Estaba filtrando toxinas, produciendo factores de coagulación, realizando todas esas funciones mágicas que mantienen vivo a un ser humano. Roberto estaba regresando del borde del abismo. Vargas permitió que una pequeña sonrisa tocara sus labios detrás de la mascarilla, pero no había terminado. Todavía faltaba conectar las vías biliares, asegurar que no hubiera fugas, cerrar capa por capa. Otras 2 horas de cirugía meticulosa, pero lo peor había pasado. Roberto había sobrevivido a los 10 minutos finales, esos minutos imposibles donde su vida pendía de un hilo más delgado que las suturas que Vargas acababa de colocar. Miró a Mora, que observaba desde un rincón del quirófano. Sus ojos se encontraron. No hicieron falta palabras. A la 1:15 de la madrugada, Vargas colocó la última sutura en la piel de Roberto. Cirugía completa, anunció con voz cansada pero triunfante. Tiempo total de cirugía, 3 horas y 17 minutos. Pérdida sanguínea estimada 2.300 mililitros, transfusiones 6 unidades de concentrado globular, 4 de plasma y 2 de plaquetas. Los números contaban la historia de una batalla feroz, pero era una batalla ganada. Roberto Salazar tenía un nuevo hígado, tenía una segunda oportunidad en la vida. Cuando Lucía vio a la doctora Vargas salir del quirófano a las 2 de la madrugada, su corazón casi se detiene. Vargas estaba exhausta, con manchas de sangre en su gorro quirúrgico, pero sonreía. Roberto está bien. La cirugía fue exitosa. El nuevo hígado está funcionando perfectamente. Lucía colapsó en los brazos de la doctora, sollozando de alivio y gratitud. Sofía, dormida en una silla, despertó con los gritos de alegría de su madre. Esa noche, una familia que había estado al borde de perderlo todo, recuperó la esperanza. Roberto pasó 3 semanas en el hospital. Las primeras 72 horas fueron críticas, monitoreando cada función del nuevo órgano, ajustando medicamentos antirrechazo, esperando signos de complicaciones que afortunadamente nunca llegaron. Cuando finalmente caminó fuera del hospital, 63 días después de esa noche terrible, lo hizo con un órgano que había pertenecido a una joven que nunca conocería, pero a quien le debía cada día adicional de vida. Los padres de Ana María Torres recibieron una carta de Lucía, agradeciéndoles por el regalo imposible de describir que su hija había dado. Nunca se conocerían en persona,
pero estarían conectados para siempre por un acto de generosidad póstuma. La doctora Vargas nunca olvidó esa noche. Cambió sus protocolos, asegurándose de tener siempre planes de contingencia más sólidos para retrasos de órganos. Don Arturo recibió un reconocimiento oficial del hospital por su valentía esa noche de tormenta. Y el doctor Mora siguió haciendo lo que siempre había hecho: viajar a través de México, recuperando órganos donados, corriendo contra el tiempo, siendo el puente invisible entre quienes dan y quienes reciben el regalo más precioso. Esta historia es un recordatorio brutal de que los trasplantes no son solo milagros médicos, son cadenas humanas de sacrificio, valentía, decisiones imposibles y segundas oportunidades robadas a la muerte por minutos, a veces solo por segundos. Y de que detrás de cada estadística de trasplante exitoso hay una historia humana de drama que merece ser contada.